es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Muy buenas tardes, amigas y amigos en el Señor, y bienvenidos a su programa Hablemos de Biblia y Espiritualidad. Hoy este programa es grabado porque ya había indicado, ¿no? Estoy en unas diligencias precisamente en la ciudad capital y por supuesto el programa no puede dejar de darse, así que hemos decidido grabarlo como en otras ocasiones para poder continuar compartiendo este interesantísimo tema sobre los sacramentos que ya va llegando a su final para entrar luego ya en una manera más profunda de cada uno de ellos. Como ustedes recordarán, la semana pasada terminamos hablando sobre el punto de cómo los sacramentos deben ser ofrecidos a partir de la persona de Jesús. Y dijimos que hoy íbamos a abordarlo de una manera también más directa a nivel bíblico. Quedamos en que Jesús, por ejemplo, siempre presentó a un Dios cercano, a un Dios amigo, y que va esto en mucha contraposición, por decirlo así, como en ocasiones los sacramentos hoy se quieren presentar, en el sentido de que más que acercar el sacramento a las personas es como mostrarlo de una manera más misteriosa, demasiado misteriosa, lejana a los seres humanos, y que simplemente hay que tener un respeto extremo en el sentido de que no se pueden hacer muchas cosas cuando no es así. Veíamos, por ejemplo, esa interesante cita bíblica de Juan, capítulo 21, versículos del 15 al 17, cuando el Señor Jesús, ya después de resucitar, le dice a Pedro: ¿me amas? Por dos ocasiones. Y sin embargo, Pedro no es capaz de decir que sí le amaba, sino que le quería. Y Jesús ya a la tercera vez cambia y baja a la realidad de Pedro como una manera de decirle: ok, te falta todavía el proceso para llegar a amarme, pues quedémonos en esto de me quieres y vamos a continuar avanzando, ¿no? Y es una forma, ponía yo esta cita bíblica como una manera de ver cómo el Señor viene a nosotros, a nuestra realidad, y nos enseña que lo mismo debemos hacer nosotros cuando le queremos dar, cuando le queremos mostrar a Él, como una forma de que el otro pueda gustar de esa presencia y de esos dones que Él mismo nos da. Pedro no era capaz todavía como de cumplir con lo que el Señor quería de él, pero el Señor por eso no lo regaña, no lo rechaza, sino que al contrario va a su realidad y le acompaña en ese proceso en el que todos debemos estar. Y un segundo texto bíblico que veíamos era el de Filipenses, capítulo 2, versículos del 6 al 11, cuando vemos que debemos tener las mismas cualidades, las mismas realidades que Jesús. Él, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, sino que al contrario se rebajó e incluso hasta la muerte en cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. Esa hermosa cita que nosotros bien reconocemos. Y es una manera de nosotros ver cómo el Señor, siendo Dios y humilde, y se humilló siendo Dios, ¿no? Cómo nosotros, por su ejemplo, no vamos a hacer lo mismo. Entonces, para uno asumir un sacramento como debe, lo primero es la humildad. Reconocer primero que Dios, siendo Dios, viene a mí, y luego yo, con ese ejemplo que Él me da, poder entonces ofrecerlo a partir de lo que yo he recibido. Y si no soy yo que lo estoy recibiendo, sino que soy o padre
o padrino, madrina, ¿no? Yo entonces buscar la manera de que ese sacramento llegue a otros, llegue de la manera en la que nosotros podamos ser conscientes de la grandeza de Dios que viene a nuestra pequeñez humana y nosotros entonces desde esa misma humildad ir a otros y poder ofrecer a Dios desde mi manera de ser y de actuar. Entonces, ¿qué nos dice todo esto? Todo esto que nos dice a nivel bíblico, ¿no? Y que lo vamos a ver ahora un poquito más profundo. Bueno, yo creo que lo más importante es buscar esa humildad también para nosotros reconocer que Dios viene a nuestras vidas y que nos invita a que nosotros también vayamos a la vida de otros para darle a Él, a Jesús, a ellos y que el reino de Dios pueda acrecentarse. Miren, ante toda esta realidad que fue donde ya nos quedamos, hay también una manera triste, por decirlo así, de que el sacramento no llega a la comunidad como debe. ¿Y cuándo es bueno? Cuando en ciertas ocasiones ministros, ¿no?, de la iglesia parece que se ponen más ellos como centro y no a Jesús. Y ese es un gravísimo error. Porque en todo sacramento, como hemos estado repitiendo, el centro es Jesús y es a Él a quien debemos ofrecer. Y por eso poníamos también el ejemplo de los catequistas, ese gran compromiso, esa gran responsabilidad que tiene todo catequista de, al ofrecer sus enseñanzas, sus conocimientos a jóvenes, adolescentes, a niños y también adultos, es acercar más a Jesús, no ellos, sino a Jesús. Y lo mismo ministros, es decir, sacerdotes, obispos, que seamos cercanos, que no pongamos el sacramento tan lejos que parezca inalcanzable la gracia que Dios nos quiere ofrecer, sino que sea algo cercano, algo como es Dios mismo, sencillo. Entonces, ¿dónde nosotros vimos el principal, ejemplo? En precisamente esta cita bíblica de Mateo 20, capítulo 20, versículo 28, cuando el Señor nos dice, no he venido a ser servido, sino a servir. Una manera de invitarnos hoy también a nosotros a ser humildes, a ser sencillos. Y en esto tenemos que insistir mucho en la sencillez de un sacramento, porque es acercar más a Jesús y no verlo nosotros como aquello lejano, aquello a lo cual no podemos ser nosotros mismos, sino al contrario, humildad y sencillez. ¿Qué significa esto para nosotros? Nosotros veíamos también que es importante desde las Sagradas Escrituras esa manera, por ejemplo, cómo Jesús murió, que nos presenta un acercamiento también de Dios muy grande, en el sentido de que nos dice en Mateo capítulo 27, versículo del 50 al 51 y el 54, dice lo siguiente: entonces Jesús, clamando otra vez a gran voz, exhaló el espíritu. En ese momento el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo y la tierra tembló y las rocas se rompieron. El centurión y los que estaban con él custodiando a Jesús, cuando vieron el terremoto y las cosas que sucedían, se asustaron mucho y dijeron, en verdad, este era el Hijo de Dios. Miren el detalle, que es el principal, el central, el que quiero traer aquí. El velo del templo se partió, se rasgó en dos. Esta es una manera de mostrar cómo Jesús con su muerte hace que lo divino sea expuesto a la humanidad. Expuesto, dado, ofrecido. El velo del templo era lo que dividía el lugar santísimo de la gente común, de la asamblea.
Entonces, dice que se rasgó en dos, se partió como una forma de que ya no haya esa división, que no haya esa separación entre Dios divino, ¿no? Y la humanidad. El hecho de rasgarse el velo es una manera de mostrar que ya Dios no debe estar oculto, así no debe de estar escondido, sino presentado a todos, porque Él mismo ha querido mostrarse y darse a todos por igual. Ese misterio, ¿no?, de Dios debemos reconocerlo desde lo que hemos dicho tantas veces, desde el amor. Y cada sacramento es Dios que se nos da en amor, en ternura. Entonces, en ese sentido, todo esto que estamos diciendo y que repetimos y toda esa cuestión, señores, es para que nosotros lo vivamos, pero también para que lo presentemos de la misma forma. Dios se hace cercano, Dios se hace uno con nosotros, y desde ahí es que debemos darle a Él en todas sus dimensiones. A nivel sacramental, siempre. Entonces, ese misterio de Dios es el amor. ¿Y por qué es un misterio? Porque no se entiende, cónchole, que un Dios que es verdaderamente Dios, todopoderoso, grande, viene a hacerse uno de nosotros y sigue insistiendo para continuar dándose, y con amor, con ternura, con comprensión, con cercanía. Y ahí es que está el misterio. ¿Cómo va a ser que un Dios que es todopoderoso, repito, viene a nuestra condición? Eso como que no tiene una explicación lógica. Porque si es un Dios, tiene que estar elevado, tiene que estar separado, lejano, ¿no? Uno servirle, hacerle sacrificio. Entonces, pero Dios no es así. Dios no es así. Nosotros muchas veces los seres humanos es que queremos como esas diferencias sociales, ¿no?, para que uno esté por encima del otro y uno más dignos que otro. Pero Dios no. Dios no es así. Entonces, no es una realidad inalcanzable, sino que al contrario, no es incomprensible, y tampoco quiere permanecer oculto a las personas. Lo que muchas veces pretendemos, tanto ministros como feligreses en nuestra iglesia, es esconder lo que el propio Jesús vino a revelar. Y aquí está la clave de la invitación que cada sacramento también a nosotros nos debe hacer. Lo que Jesús quiso mostrar con claridad, nosotros queremos taparlo desde muchas acciones en nuestra iglesia. Que Dios es cercano, que Dios es amoroso, que no lleva cuenta de nuestros delitos para luego, castigarnos. No, eso no es, sino que es lo contrario. Es el Dios cercano, porque es una realidad muy humana. Esa de te doy, me das, si no te doy, me castiga. Dios no es así. Por eso es que se dice, y con razón, la lógica de Dios no es la misma lógica de los seres humanos, porque así, repito, somos nosotros, Dios no. Si nosotros creemos aún, y eso lo hemos repetido muchas veces, en un Dios que castiga, que está siempre vigilando para luego darnos según lo que nosotros merecemos, miren, no es el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Si Dios, como dice la Sagrada Escritura, llevara cuenta de nuestra realidad humana, no pudiéramos existir, porque ante nuestras debilidades y caídas, Dios no reacciona de la manera como nosotros a veces creemos. Y esto es muy importante. No son los castigos, ni las penitencias, ni los sacrificios, ¿no?, lo que van a hacer que Dios cambie su actitud. No somos nosotros que cambiamos a Dios. Él es que es así con nosotros porque nos ama, porque es un Dios misterioso, como decíamos ahorita, pero no el misterio de lo oculto, sino el misterio de no entender su lógica de tanto amor y de tanta realidad que nosotros reconocemos que no hacemos bien y sin embargo Él nos sigue amando. No es incluso
lo que hace mejor a una persona cuando cumple o no lo que supuestamente decimos que está bien y lo correcto. Eso no es lo que nos hace mejor persona, es la gracia de Dios. Eso es lo que verdaderamente nos hace a cada uno de nosotros partícipe de esa gracia que busca siempre ser igual a Jesús y que trata de responder de acuerdo a lo que Él espera de nosotros. Entonces, lo verdaderamente importante es que hagamos el bien siempre. ¿Y ustedes saben por qué? Bueno, porque estamos llamados a actuar según los valores de Jesús, porque venimos de Él, porque somos suyos. Y porque si venimos de Él y Él nos creó y somos suyos, lo más natural es que nosotros seamos como nuestro Creador, como aquel que tanto nos ama, como aquel que nos regaló la vida, que nos regaló su propia vida como ejemplo y que nosotros respondamos. Eso es lo más natural. Ahora, lamentablemente no siempre somos así, eso lo sabemos, y Dios no reacciona como nosotros reaccionamos. Y ahí es donde está el misterio. No, repito, no en lo oculto, sino en que es un amor que no se comprende. Porque ante tantas cosas que hacemos que no están bien, ¿por qué Dios no nos da lo que en muchas ocasiones merecemos? Y de ahí la pregunta, ¿y por qué le va bien muchas veces a los que no se portan bien? Porque el misterio de Dios no es para hacer distinciones ni para pagarnos según merecemos. Él es amor y ama a todos sus hijos y a todas sus hijas. Él lo que quiere es que seamos presencia de su Hijo Jesús y por eso lo mandó para que nos enseñara con su propia vida, con su ejemplo, cómo debíamos ser. Entonces, miren, hay una parte de los sacramentos que nosotros también tenemos que tener muy pendiente, muy en cuenta para, como hemos estado insistiendo, para bien celebrarlo y bien vivirlo. Lo primero es que el sacramento, desde su propia dinámica, desde su propia fuerza y desde su propia energía, por decirlo de una forma, nos expresa que Dios se hace presente, que Él se acerca a la humanidad y la santifica. ¿Por qué la santifica? Porque Él es el santo. Y al Él venir a nosotros, nos santifica. Es como que nos traspasa parte de su realidad. Entonces, también desde su relación vital, hombre-Dios, es decir, Él es Dios y Él es hombre también, Él nos da vida en esa relación ya con nosotros, ¿no? Desde esa realidad vital, ¿no? Hombre-Dios, a nosotros nos da vida. Y recuerden esto desde esa hermosa cita bíblica también de Mateo 28, capítulo 20, donde Él nos dice, yo estaré con ustedes todos los días de su vida. O sea, eso no es un invento nuestro, sino que es Dios desde esa relación vital con nosotros, nos da vida. Y aquí nos lo demuestra en esa compañía que Él nos ha ofrecido desde siempre. También el sacramento, desde su propia relación que interpersonal y comunitaria, se vive y se comunica a nuestra realidad y condición humana. Él, como comunitario, por decirlo así también, porque se nos da a todos. ¿Por qué? ¿Y cómo se nos da? Desde su espíritu. Entonces, esa realidad espiritual del sacramento es para inundar toda nuestra realidad humana, social, en todos los sentidos, ¿no? En la humanidad, en esa encarnación que nos va animando, que nos va dinamizando con la gracia de su presencia desde el Espíritu. Entonces, hay muchas manifestaciones del Espíritu, claro que sí. A cada quien como Él quiere, como el mismo Espíritu quiere, ¿no? Pero desde ahí es nosotros abrirnos entonces a esa condición, a esa realidad humana nuestra que
estamos llamados a abrirnos a la divina, que es la de Dios. Entonces, todo sacramento tiene esa realidad humana desde nosotros, pero recibida y afectada también desde esa humanidad divina del mismo Dios. Siempre en tensión. Y tensión aquí no es algo negativo. Tensión aquí lo que quiere decir es en ese diálogo, en esa fuerza también que se da y en esa vida, que tienen que haber diálogos. Porque yo no puedo creer que yo, por ejemplo, en la misma iglesia o en algún sacramento, voy a hacer lo que yo quiera o como yo quiera. O que esa frase, ¿no?, que hemos compartido tantas veces y que no es positiva, que aquí siempre se ha hecho eso así y que todo ya está dado. Miren, no, el espíritu es dinámico y renovador, siempre, siempre. Entonces, depende cómo nosotros, desde la propia iglesia, ¿no?, en la relación con los demás, podemos ir dándonos y haciendo la cosa que nosotros reconocemos que Dios mismo nos va ofreciendo desde su espíritu. Entonces, esa tensión no hay que vivirla como algo negativo, sino como algo positivo, porque es el llamado a nosotros siempre estar abiertos y abiertas a los signos de los tiempos y a las maneras como Dios se manifiesta a los demás. Es una forma continua, no para nosotros creer que ya, que no hay nada nuevo, que todo, no, no. Una formación continua y un diálogo también continuo. Desde esos polos, como también lo llamamos, que es muy importante, la revelación, la propia religión y la vida misma. Desde ahí se da. En esa revelación que, como ya hemos hablado en algunos momentos, Dios se revela en su palabra, pero se revela también en la historia del pueblo, ¿no?, en la historia de la propia iglesia, en la historia de las costumbres que han acompañado esa propia historia, valga la redundancia. Entonces, en ese sentido, en la vida misma, en la vida cotidiana, donde Dios se nos presenta de muchísimas formas que lamentablemente a veces no reconocemos, pero Él se nos da siempre. Entonces, Dios presente siempre, ¿verdad?, en las dimensiones humano-divina. Siempre tenemos que estar abiertos y abiertas a esa manera en la que Dios a nosotros se nos va revelando. Y Él, por supuesto, la misma realidad, pero Dios mismo exige como esa superación que implica dificultades y conflictos. Porque, señores, no creamos que todo va a ser siempre o como yo quiero, o como decíamos ahorita, o como siempre se ha hecho, o simplemente porque así y punto, y porque yo quiero, o mi grupo quiere, o el ministro, o lo que sea. No, siempre tiene que haber un diálogo, y un diálogo donde pueden haber conflictos, sí, pero no conflictos que nos tengan que separar o enemistar, no. Es porque ese diálogo es importante. Que antes se hacían los bautizos por inmersión, o sea, el cuerpo entero se metía en una piscina o en un río. Bueno, eso está bien, pero ahora es solamente un chorrito en la cabeza. Pues sí, ustedes saben o se imaginan quizá el proceso que se tuvo que vivir para que esto se diera, ese gran cambio. Vamos a ver más adelante, no sé si hoy, sino la próxima clase, que ya es el próximo compartir, que ya sería el último de esto de los sacramentos, algunos ejemplos de cómo verdaderamente en aquel tiempo, después de la resurrección de Jesús, también se bautizaban niños. O sea, no es una cuestión nueva ni única. No, los niños también se bautizaban. Eso sí, toda la familia. No era un niño único, específico. Toda la familia y con ella los niños también. Entonces, no es nuevo. Ahora, eso ha traído mucho revuelo y muchas cosas, ese cambio. Sí, porque los cambios siempre provocan la aceptación de unos y la no aceptación de otros. Pero hay que hacer esos procesos. Porque Dios no vino para simplemente hacer que todo sea igual siempre. No, lo que decíamos ahorita, el espíritu.
El Espíritu es renovador. El Espíritu es novedad. El Espíritu es movimiento. Entonces, en esa realidad, responde a los signos de los tiempos siempre en diálogo, porque no puede ser por imposición, porque no van a haber entonces, al no haber los acuerdos, no van a haber esas buenas relaciones y esa aceptación de los cambios. Tiene que ser siempre en diálogo, en esa manera de Dios mismo manifestarse y que nosotros podamos vivir el proceso y aceptarlo. Entonces, el punto de partida siempre tiene que ser conscientemente la revelación. En todo sacramento está presente Dios que se revela, es decir, que se encarna. Si Jesús no se hubiese encarnado, nosotros no estuviéramos aquí. Entonces, en esa realidad es nosotros ver en cada sacramento la revelación de Dios, la encarnación, que se encarna en el sacramento, en la realidad, pero se nos da de esa manera revelatoria para que nosotros, conociéndole, podamos encarnarle ahora a nosotros. Entonces, muy importante, nuestro norte, o sea, ¿hacia dónde? Siempre Jesús, porque Él es el centro. Es seguirle a Él. No es al ministro, no es al catequista. Claro, son referentes importantes y son canales por quienes debemos ir entrando a ese conocimiento, y por eso es tan importante el testimonio de vida, ¿no? Pero el centro, Jesús, Él es nuestro norte, y esa actualización siempre constante, ¿no? Esa actualización real que debemos siempre tener es la tradición de la iglesia, esa historia, esa continuidad, esa manera de padres de la iglesia, personas, profetas, o sea, tantos que nos ayudan por el ejemplo de vida a nosotros tener una claridad mayor hacia dónde vamos, que es hacia Jesús. Esos ejemplos de vida, como llamamos, ¿no? Que estamos siempre invitadas e invitados a tener para que nos ayuden a poder encontrar a Dios. Y por último, ¿en quién nosotros debemos afincar nuestra persona, nuestro carácter? Precisamente en lo bíblico revelatorio que fundamenta la persona de Jesús. Bíblico porque es la palabra de Dios, en esa revelación, ¿no? Porque es Jesús que al encarnarse se revela y nos enseña cómo debemos ser, y en Él es que tiene que estar fundamentado todo sacramento y toda persona. Para nosotros entonces buscar cómo hacer posible que Dios se encarne en mí, no porque Él lo decida, porque Él lo decidió hace mucho, sino como yo lo asumo y lo acepto. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a pedirle al Señor, como siempre lo hacemos, que nos ayude a nosotros ir comprendiendo esto, asumiendo y hacerlo de verdad nuestro, encarnarlo y poder entonces ponerlo en práctica con los demás. Seguimos en breve con este contenido sobre los sacramentos. Él es mi siervo, a quien sostengo, es mi elegido, mi predilecto, mi Santo Espíritu sobre él he puesto, para que al mundo traiga el derecho. Él es la alianza que atrae a las gentes, libra cautivos, sana invidentes, su luz disipa cualquier tiniebla. Todos los pueblos por él se encuentran. Él es mi hijo, al que amo tanto, mi predilecto, en quien me complazco. Él
Jesús viniendo de Galilea pidió el bautismo a quien dijera: mirad que viene quien su sandalia, yo no soy digno de desatarlas. Y en aquel río se bautizaba, se abrían los cielos y el Padre hablaba, porque su reino ya se iniciaba. En Jesucristo Dios se nos daba. Él es mi Hijo, al que amo tanto, mi predilecto, en quien me complazco. Él es mi Hijo. Jesús salió del agua y en ese momento se abrió el cielo y vio al Espíritu de Dios que bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Se escuchó una voz del cielo que decía: este es mi Hijo querido, mi predilecto. Jesús Cordero y hermano nuestro, eres camino que lleva al cielo. Por ti Dios Padre es Padre nuestro, si practicamos su amor fraterno. Incorporados por tu bautismo, somos tu iglesia, tu cuerpo Cristo, que con la fuerza del Santo Espíritu tu luz llevamos, luz que es Dios mismo. Él es mi Hijo, al que amo tanto, mi predilecto, en quien me complazco. Él es mi Hijo, Él es mi Hijo, al que amo tanto, mi predilecto, en quien me complazco. Él es mi Hijo. Bueno, después de escuchar esta hermosa canción, seguimos aquí y ahora pasamos a un punto muy importante que tiene que ver ya con lo que son los signos, los símbolos y los ritos que se siguen, ¿no? Que están en cada uno de los sacramentos. No lo vamos a ver ahora uno a uno, sino simplemente hablar de ellos a nivel general. Miren, lo primero, ¿qué es un signo? Un signo siempre apunta, o sea, hace alusión a una cosa exterior a sí mismo. Cuando yo digo, esto es un signo, no quiere decir que se esté diciendo lo que es la cosa, sino que se trata de buscar una explicación exterior a lo que está presentando. El signo no es el significado, sino que nos orienta de un modo más o menos informativo y nos acerca a comprender lo que se está explicando, pero no dice en totalidad lo que es. Un signo designa o representa otra realidad, quizá no más profunda en sí. El signo no dice lo que es la cosa, sino que es como esa manera, ¿no?, de presentarlo, pero no como tal como es. Por ejemplo, el humo que sale indica la existencia del fuego, pero el humo no es el fuego. El humo viene siendo un signo ante el fuego, pero no es el fuego. El semáforo, por ejemplo, en luz verde, nos hace saber que ya podemos pasar. Pero esa luz verde no es en sí lo que hace que yo pueda decir, bueno, esto es lo que provoca. Esto me da una alerta, un conocimiento para yo poder hacer algo más grande, que es el yo caminar, el yo cruzar, ¿no? Pero no es en sí la acción, por decirlo así. Entonces,
la praxis dentro de esto, ¿no? Del el signo, la praxis de Jesús, por ejemplo, la invitación a lo que debemos seguir para ser como Él, es esa praxis, ¿no? Ese trabajo, pero no es Jesús en realidad, sino que habla algo de Él, pero no es Él. Entonces, ojalá que hayamos captado como la idea de lo que es un signo, ¿no? Representa, pero no expresa lo que verdaderamente es lo que se quiere decir o se quiere definir. En cambio, el símbolo, ya hemos dejado el signo, ¿verdad? El símbolo es una expresión de la experiencia humana. El signo es algo que representa lo que se ve. Ahora, el símbolo es experiencia, es ya el sentimiento, lo interior. La experiencia comporta esa dimensión que no es razonable, no es conceptuable, o sea, no se define, pero expresa lo que se ha vivido, tampoco a totalidad, pero sí ya a nivel experiencial, a nivel sentimental. Por ejemplo, una difícil experiencia, tú no la puedes expresar con palabras, porque es difícil tú decir lo que verdaderamente viviste, lo que experimentaste, ¿no? Pero sugiere desde un símbolo lo vivido, pero no abarca todo. Vamos a ver unos ejemplos ahorita. El símbolo presenta visualmente lo que se ha vivido, o sea, lo que se siente, lo que se experimenta, pero no en su totalidad. Por ejemplo, la experiencia del amor no se puede comunicar a profundidad y 100% lo que verdaderamente uno experimenta, lo que uno siente, solo mediante expresiones simbólicas. Por ejemplo, dentro de ese mismo ejemplo del amor, en un corazón, en una flor, en una expresión que tú le puedes ofrecer, pero nada de eso abarca lo que verdaderamente es el amor, en este caso, ¿no? O alguna experiencia cualquiera. Entonces, la diferencia, por decirlo así, entre símbolo y signo es que el signo expresa lo que se ha vivido visualmente, no a totalidad, y el símbolo expresa el sentimiento, el sentimiento de lo vivido. ¿Por qué estamos hablando de esto? Bueno, porque en todo sacramento hay signos y símbolos, y lo vamos a ver ahora. El símbolo, continuamos con el símbolo porque es lo más importante, porque tú ves también lo que expresa lo que tú has vivido, aunque no a totalidad, pero lo que tú has experimentado, tu sentimiento. El símbolo orienta a lo que se simboliza, ¿no? Pero él, por medio a él, a ese símbolo, se puede llegar a la experiencia humana. Porque al yo hablar de mi sentimiento, otros también pueden comprender por sentimientos similares, aunque no del mismo acto. Pero por ese sentimiento, el sentimiento del amor, lo que hablábamos ahorita, todo el mundo ha experimentado algo de amor en su vida, ¿no? Y desde ahí ya tú puedes comprender, ¿no? Porque esto es amor. Ah, pues yo no he vivido eso que me están diciendo, pero ya yo sé lo que es el amor. Entonces, en ese sentido, puede ser contemplado el símbolo, porque es gráficamente, es ofrecido visualmente y remite aún más allá de sí mismo. Entonces, supone también un código socialmente admitido. O sea, no es que el corazón solamente es para algunos y para otros no. No, el corazón es universal cuando se habla del amor. Universal. A todo el que se le quiere hablar de amor, lo primero que se hace es presentarle un corazón. Entonces, en los símbolos también hay como esa universalidad, pero que a nivel personal expresa algo muy particular y muy especial. Comunica esa
realidad de configuración del hombre, del ser humano, ¿no? Hacia lo que se está viviendo. Entonces, la iglesia, como sacramento histórico de salvación, tiene símbolos de liberación. Recuerden los símbolos, por ejemplo, que se hacen en un bautizo. El del agua, el símbolo que purifica, ¿no? Que mata los pecados y toda esa cuestión. El de la luz, que simboliza a Jesús, la presencia de Dios, toda su gracia. Las unciones que se hacen, el espíritu, esa manera también como se ungía antes. O sea, todo símbolo tiene esa realidad, ¿no? Que te expresa algo, pero que todos comprenden o que todos aceptan, porque en otras ocasiones también y en otros actos pueden hacer cosas o pueden haber cosas similares. Entonces, ¿cuál es el punto ahora con el rito? Dentro ya con el signo y el símbolo, ¿no? El rito en sí, o sea, la celebración, se pueden dar problemas. Precisamente cuando no pueden ser quizás comprendidos o cuando no son asumidos u ofrecidos de manera correcta. Por ejemplo, se asumen como ritos religiosos identificables con lo mágico y no es así. Un símbolo o un signo nunca deben en un rito creerse que tienen cosas mágicas. O sea, cosas que causan la gracia de Dios. No, miren, nada de eso. Yo he tenido que explicar muchas veces, por ejemplo, padre, échemele mucha agua a este muchacho en este bautismo porque este muchacho no se porta bien. O sea, ¿y usted cree que esa agua tiene algo mágico que va a cambiar a ese niño? Entonces, la condición del rito no es la correcta si usted está creyendo eso. El agua, bendita, por supuesto, pero no es para causar cosas mágicas en la persona. Eso es lo que usted puede creer, pero no es la realidad que la iglesia asume desde el rito como tal. Que le acerque más el velón, la vela, para que Jesús... Eso no tiene un efecto mágico, señores. Representa algo. Y eso es a mí, a quien me tiene que decir. Que dicho sea de paso, lo que me dice a mí, quizás no es lo que le pueda decir al otro, porque es la experiencia personal. Pero hay que quitarse esa creencia de que cada rito, cada sacramento, lo que sea, tiene un efecto mágico. No es así. Mucha gente se ríe, porque yo siempre pongo el ejemplo, ¿no? De que hay que bautizar a este muchacho para que la bruja no se lo chupe. Ay, Dios mío. Entonces usted ve, no tiene un efecto mágico. Los sacramentos no son puestos para eso, sino para reconocer la gracia de Dios, que es, como dice el nombre, gracia, es gratuidad. Es gratuito, porque depende de Dios, no de nosotros. Y es desde su amor, que es el misterio, recuerden lo que hablamos hace un rato. Entonces, en ese sentido, otra cosa, se asume desde la manera problemática, ¿no? de asumir un rito, un sacramento, se asumen como ritos de lo que se llama cautividad. ¿Cómo así? Cosas como que son ilusorias, como que son, wow, demasiado. Entonces, en ese sentido, la mayoría de los bautizados, por ejemplo, no practican lo que han recibido, porque más que un rito de cautividad, no debe ser así. Cautivo, recuerden, es el que está separado, el que está donde no debe, Entonces, los sacramentos muchas veces son así. Yo me bautizo, pero nunca más vuelvo a la iglesia. No me vuelven a llevar. Me confirmo, pero como el nombre lo indica, confirmar es confirmarse en la fe. Sin embargo, me confirmo y me voy, ya no vuelvo. Entonces, eso es algo en la cautividad, porque lamentablemente no se está cumpliendo con lo que se compromete como el rito, como el sacramento lo exige, ¿no? Entonces, hay que ser muy claro con esto y buscar la manera de que lo que se asume por gracia de Dios
nosotros por gracia humana también lo podamos poner en práctica. Un gran problema es que se asumen también como ritos de obligatoriedad, o sea, obligatorio. Y aquí influye mucho la realidad social. O sea, lamentablemente a veces los sacramentos son asumidos más desde un compromiso social de que yo voy a hacer esto para que vean que yo soy católico, para que vean que yo soy una buena persona, o para estar dentro ya de los aprobados socialmente. Y no, usted no se va a ir al infierno, y esto es algo muy delicado que voy a decir. No se va a ir al infierno si muere sin ser confirmado o bautizado, lo que sea, porque no es ese el rol que se debe cumplir desde los sacramentos, no. Preferiblemente no se bautice, no se bautice si usted cree que esto tiene que hacerse para que la gente vea que yo soy bueno, porque no es para eso. Los sacramentos dan pertenencia a la iglesia. Y si usted no va a pertenecer o no quiere o lo que sea, pero no va a cumplir, entonces no vale de nada hacerlo. Por lo que veíamos antes, porque no tienen un efecto mágico. Eso no es que porque yo hago esto ya voy a estar... No, nada de eso. No pueden ser ritos dados con esa presión social, porque lamentablemente no es lo que busca la iglesia. Otra situación, ritos de sacralizadores. Esto es negativo. O sea, de una vida pobre y precaria del sacramento, sin compromiso, y que solamente se ve como algo wow, esto tiene que ser así, y un misterio, y una cuestión. Nada de eso, señores. Tiene que asumirse desde la gracia, esa gracia que Dios nos regala a todos y que nos invita a abrirnos a ella. También, señores, se asume muchas veces el rito desde una reducción al ámbito individual y familiar. Y tampoco debe ser así, o sea, sin la comunidad, sin el prójimo. Si yo me bautizo, si yo me confirmo, si yo hago cualquier acto sacramental en la iglesia, es en comunidad. Nada puede ser privado. Por eso todas las Eucaristías, por ejemplo, con las puertas abiertas y todo sacramento, porque todos podemos participar y debemos. Por ejemplo, en algunos momentos que yo he ido a ungir a algún enfermo, a la familia a veces sale y yo no, vengan, al contrario. La unción de los enfermos, ese hermoso sacramento, es para vivirlo en comunidad, porque es orar por la salud del enfermo. No es de que para despedirlo, para que se vaya. No, al contrario. Si la persona se va a morir, ya no hay que hacerlo. Entonces, si se sabe, no. Ahora, la esperanza en Dios siempre está. Y por eso es bueno orar por el enfermo y pedir a Dios la sanación para él. Ahora, es a vivirlo en comunidad. No el padre solo o el obispo solo y el enfermo. En comunidad. Ningún sacramento es para vivirse de manera aislada. Me pone en contacto con la comunidad para que desde ahí yo pueda asumir el compromiso de ser presencia de Jesús para los demás. Otra cuestión importante que no se debe ser ritualismo religioso sacramental. Y desde ahí no se da ese paso principal, que es esa identificación y seguimiento a Jesús desde el compromiso, desde lo que decía ahorita. O sea, ese ritualismo y esa cuestión que ahora hacer esto y que lo otro y que esto tiene que ser algo muy serio. Recuerden el ejemplo que yo le ponía una vez a un sacerdote que no se reía porque en la Biblia nunca dice que Jesús se rió. ¡Ay, qué error! Claro que debe haberse reído y como yo siempre he dicho, miren, para Jesús poder tener un grupo de hombres y mujeres que no eran de muy buena fama, tigres, como decimos hoy día, señores, tuvo que ser un tipo muy agradable, un tipo abierto, un tipo que buscara la manera de conciliar. ¿Y cómo yo voy a decir que no me voy a reír porque Jesús y porque esto es muy serio y porque, señores, no, el ritualismo, o sea, ese énfasis en que solamente el rito y que tiene que ser
esto y lo otro. Miren, no. Cercanía, bondad, amor, confianza, sencillez, todo eso es lo que debe estar, no ese encerramiento y ese misterio humano, ponerlo en lo divino cuando lo divino ha querido desvelarse siempre. También es un grave error creer que un sacramento y desde el rito es como una compra de la salvación. Que si yo no lo hago, lo que decía ahorita, me voy a condenar. Miren, no, el sacramento no es eso. Repito lo de ahorita, que por eso enfatizaba en que tiene que ser algo muy delicado y saber cómo decirlo. Porque usted no se bautice, no se confirme, no se va a condenar. No, nada de eso. Los sacramentos no son compras de salvación o de gracia. No. La gracia de Dios la tenemos siempre, porque depende de Dios, de su amor hacia nosotros. Y no se compra porque la salvación es también gratuidad, porque es gracia de Dios. Entonces, no debemos vivir el sacramento desde ahí, desde ese voy a hacer esto para obtener lo otro. Ay, qué bueno, ya se bautizó, ya está en la gracia de Dios. Error. Ese niño, esa niña o esa persona ya adulta ha estado en gracia de Dios desde siempre, porque es la gracia de Dios la que nos mantiene. Ahora, que pertenezca a la iglesia, eso sí. El sacramento del bautismo lo que nos da, por ejemplo, a nosotros es pertenencia a la iglesia. Amor, Espíritu Santo y gracia de Dios lo tenemos siempre de Dios, desde antes de nacer. Sacramento no infunde gracia, no infunde salvación. Dios nos lo da desde siempre, repito. Y una cuestión también importante a saber es que esas acciones litúrgicas tan vistuosas y cuasi perfectas muchas veces suelen estar vacías. Porque preparo celebraciones que eso da gusto y qué perfección y todo esto, pero ¿y de qué me ha servido si yo he estado más pendiente en que las cosas salgan bien a vivir la gracia del sacramento? Yo he estado en conversación con personas, no con grupos. ¿De qué nos sirve a nosotros? Por ejemplo, que vamos a preparar una Eucaristía. Muy bien. Por teléfono se preparan, por WhatsApp. O simplemente tú vas a hacer la lectura, tú vas a hacer la primera, tú el salmo, tú la segunda. Tú vas a llevar las ofrendas. Señores, eso no es preparar una Eucaristía. Preparar una Eucaristía es tú sentarte con el grupo que la vas a preparar, orar para que Dios le dé apertura de mente y de corazón, para que lo que van a preparar llegue tanto a mi corazón como al de los demás, y que la gracia de Dios pueda ser asumida. A partir de ahí, entonces, empezar a preparar detalles. Las lecturas, ¿cuáles son? Vamos a leerla. ¿Qué nos dice en esta lectura? Muy bien, después de meditar todo eso, vamos a ver qué podemos hacer de ofrenda. ¿Y por qué? Acuérdense que ya vimos lo que son los símbolos y los signos, que son ofrendas, ¿no? Lo que se presenta. ¿Qué simboliza eso? ¿Qué símbolo identifica la celebración que estamos preparando? Pues vamos a presentar esto. El pan y el vino en una Eucaristía, por supuesto, las ofrendas por excelencia, que nunca deben faltar. Pero los demás símbolos, muy bien. Y luego, ¿y a qué nos llama? ¿A qué nos invita? ¿A qué nos lanza? ¿A qué nos envía la celebración de hoy? Y esas son las cosas. No es repartir responsabilidades, porque eso cualquiera lo hace y en cualquier reunión, en cualquier actividad. Pero una Eucaristía no es cualquier cosa. Entonces, a veces tuve misa, Eucaristía, muy bonita, ay, qué bonito, y hasta un baile y una cosa, eso es precioso. Pero, ¿y qué me dijo eso a mí? Lo que yo muchas veces he dicho también en los coros, por ejemplo, estamos más pendientes de la canción que viene a continuación que lo que está diciendo el sacerdote o lo que se está celebrando. Si usted no ha preparado canto, bueno, está bien. Cante uno pero atento siempre. Porque la Eucaristía no es para vivirla
como un rito o un acontecimiento más. Es para yo interiorizarla y ver qué Dios me dice, qué Dios me está expresando por lo que yo estoy celebrando. Que como lo hemos dicho, la misa no se da, la misa no se hace, la misa se celebra. Hay uno que preside, pero todos celebramos. Entonces, en ese sentido es yo ver qué me dice Dios. No es preparar, dar responsabilidades. Ya preparamos la misa, vámonos. No, señores. Una Eucaristía verdaderamente preparada es la que más se vive, porque ya yo sé lo que Dios primero me ha dicho a mí y en el rito como tal me confirma. Entonces, en ese sentido, es nosotros asumir que en verdad el Señor me habla por medio tanto a su palabra como por medio a todo lo que se hace. Recordemos, en una Eucaristía se comulga de dos formas. Se comulga primero con la palabra, por eso es tan importante preparar una Eucaristía desde las lecturas, yo vivirla, yo entenderla, que el sacerdote puede explicarla bien, compartirla. Y luego se comulga también con el pan y el vino. En una Eucaristía de esas dos maneras. Hay muchas personas, que yo no puedo comulgar y que qué pena, porque no soy casado por la iglesia. Bueno, hay normas, muy bien. La iglesia tiene normas, está bien. Pero si usted celebra una Eucaristía con toda la asamblea, usted está comulgando. Porque la comunión se da, repito, en la palabra y en esa manera de todos estar reunidos en torno a Jesús. Y también en el pan y el vino, pero no es el pan y el vino lo único que me da comunión, sino es toda la celebración como tal y sobre todo la palabra de Dios. Ojalá que nosotros ya con este penúltimo encuentro, ¿no? Desde aquí, desde los sacramentos, podamos ir ya captando, ¿no? Lo que la misma iglesia quiere de estos actos tan importantes que son los que nos dan cuerpo como iglesia, y que nosotros también, como insisto, nos abramos a lo que el Señor nos va queriendo ofrecer, que nosotros podamos ver verdaderamente cómo podemos hacer posible el deseo de la iglesia, el deseo de Jesús, que nos dijo: cuando se reúnan en nombre mío, hagan esto, la Eucaristía. Y yo creo que todo sacramento, porque es reconocer la gracia de su presencia en medio nuestro. Para la próxima vamos ya a tener lo que le decía, unas citas bíblicas que vamos a explicar que muestran cómo también los niños con su familia eran bautizados y el testimonio de algunos invitados que también vamos a tratar, bueno, de que ya sí puedan acompañarnos. Que Dios les bendiga, que Dios les acompañe y que esto, como siempre pido, tanto para mí como para ustedes, no quede en sacos rotos, sino que en verdad podamos poner en práctica lo que vamos compartiendo, lo que vamos aprendiendo. Que el Señor les bendiga, que el Señor les acompañe y que cada sacramento sea asumido desde esa gracia que nos da Dios por medio de su Espíritu Santo y que nos abramos a su presencia entre nosotros. Bye bye, hasta la próxima semana. La Biblia es palabra de vida, la Biblia es palabra de Dios, y es la palabra del pueblo que busca y construye su liberación. Es la palabra del pueblo que busca y construye